Buenas tardes. Muchas gracias por quedaros a estas horas a escucharnos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Sandra González, soy la responsable del área de Administración Digital del consorcio de Localred. Deciros que este consorcio acompañamos en la transformación digital de los municipios, de 906 municipios en Cataluña, que representan e impactan en el 99% de la población de Cataluña. Por tanto, cubrimos una amplia mayoría de la población catalana. A mi lado también quiero presentaros a las otras dos puntas de este tridente que os presentamos hoy. Son las compañeras Ana de la Fragua, es archivera y técnica de gestión documental del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, y la Sonia Camanforte, que es la jefa del Departamento de Transparencia, Gestión Documental y Archivo del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. Bien, una vez ya nos hemos presentado, pues nos gustaría, en primer lugar, presentaros el tridente, ¿no? El tridente como un conjunto de 3 documentos que nos tienen que ayudar a los ayuntamientos y al sector público en general a establecer pues, los fundamentos de lo que va a ser la traslación de la administración tradicionalmente basada en la gestión de los documentos, esa traslación a una administración basada en la gestión de los datos. Durante el día de hoy habéis escuchado muchísimas ponencias, han hablado de inteligencia artificial, han explicado modelos concretos de gobernanza de los datos. Nosotros os vamos a dar herramientas para que aquellas organizaciones públicas que no hayan desarrollado ningún modelo de gobernanza del dato puedan, como mínimo desde el punto de vista organizativo y jurídico, implementar esas bases. Para eso, desde Localred, en el marco de los grupos de trabajo que se han desarrollado para, de alguna manera, aterrizar los ejes de la agenda digital de los municipios de Cataluña de Localred, hemos identificado una serie de documentos que entendimos en su momento que podrían ser útiles para este objetivo que os acabo de comentar. El tridente documental, en este sentido, lo conforman la ordenanza tipo de transparencia de administración digital, el esquema de desarrollo del modelo de gobernanza del dato y, por último, una política de gestión de la información, que esta última política, como os explicarán las compañeras, es una política novedosa, innova y que nosotros sepamos no hemos conocido otro documento similar que, os podéis corregir, estamos dispuestas a que nos digáis que sí que existe, pero podemos deciros que no. Para empezar, la ordenanza del primer documento, ¿de acuerdo? El primer documento, tenemos que decir que Localred elaboró la primera ordenanza en aquel momento, Administración Electrónica, en el año 2004, por tanto, este año estamos de celebración. Ya hace 20 años que tenemos esta ordenanza que se ha ido actualizando, no solo por inercia de la aprobación normativa, es decir, para adaptarla a la nueva legislación que se ha ido elaborando a lo largo de estos 20 años, sino que también, sobre todo en esta última revisión, lo que hemos observado, aparte de que también hemos visto que tenemos que incorporar nueva normativa que ahora comentaremos, hemos visto que se dibuja un nuevo modelo de organización, es decir, que claramente se establecen las bases de lo que tiene que ser la administración orientada al dato y también orientada a esos sistemas que tendremos que incorporar en nuestra gestión de inteligencia artificial. Por tanto, en el deciros que veo aquí que hay alguno de las compañeras que nos han ayudado en ese grupo de trabajo para esta última revisión. Está este Moro aquí del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, está la Ruth Molina, Generalitat de Cataluña. Y luego también formaron este grupo de trabajo Jaume Bosch, que es también un jurista del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, y luego la Dolors Ro, que es otra jurista de la Diputación de Tarragona. Esta última revisión, la elaboración del documento, como ya sucedió anteriormente, la elaboró Agustín Cerrillo, que es el catedrático de Derecho Administrativo de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. Y deciros que en esta evolución, que es la quinta en realidad, esta última que hemos hecho, es la quinta revisión en 20 años, hubo 2 reformulaciones o adaptaciones a normativas de un gran calado, que son las del año 2007 y del año 2016, y entenderéis, ¿no?, los que trabajáis en la Administración, el porqué. La primera, porque incorporó la Ley 11/2007, por tanto, una ley especial que impactó de forma muy
importante en estas normativas, y por otro lado, en el 2016 también, cuando se aprobaron las leyes 39 y 40, y también se incorporó la materia de transparencia dentro de esta ordenanza. Esta última revisión, la gran novedad, como os decía, es que incorpora elementos del reglamento de inteligencia artificial, por tanto, principios que tienen que establecerse, entendemos, desde la ordenanza, en cuanto a los sistemas, la implementación de sistemas de inteligencia artificial y también para el tema que nos ocupa hoy, de gobernanza del dato. En este sentido, la regulación que se ha hecho en la ordenanza sigue un poco la estela, ¿no?, de la Generalitat de Cataluña, y se hace una regulación de mínimos. Se establecen principios, se establecen instrumentos y se establece organización, de lo que tiene que cada ayuntamiento incorporar a su gestión y a su organización para poder implementar, pues eso, la gobernanza de los datos. Segundo documento. Pasamos al segundo documento. Hemos dicho la ordenanza tipo, por tanto, la de transparencia y administración digital. Segundo documento es el esquema de desarrollo del modelo de gobernanza del dato, que este documento, cuando nos planteamos en Local Red elaborarlo, entendíamos que tenía que ser un documento que reflejara de forma muy clara la teoría referente a la gobernanza del dato. ¿Por qué? Porque aquellos ayuntamientos que no hayan empezado a implementar o a orientar su organización hacia el dato, tenían que tener una base teórica sólida. Es decir, que tenían que encontrar en ese documento aquellas bases, aquellos conceptos básicos de la gobernanza del dato. Entonces, este documento tiene un doble enfoque, teórico y también práctico, como veremos a continuación. Por tanto, una vocación claramente didáctica, este documento. Los destinatarios de este documento en concreto son ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Esto lo enfocamos de esta manera porque entendemos que para implementar la gobernanza del dato se necesitan de recursos y no todas las organizaciones públicas disponen de estos recursos. Aparte, estoy viendo por aquí a la Magda Lorente, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ¿no?, ya tienen que avanzar en este camino de la mano de las diputaciones y, por tanto, ya es un espacio que los tienen competencialmente, pero que ellos ya avanzan. Deciros que también es un documento tipo, pero en este caso sirve tanto para aquellas organizaciones que parten de cero, que no han definido un modelo de gobernanza del dato ni una estrategia de gobernanza del dato, pero también para aquellos que hayan iniciado tradicionalmente. A lo mejor hay ayuntamientos como San Feliu que ya, ¿no?, el dato único, este tipo de criterios y de calidad ya lo enfocaron de forma muy correcta desde el año 2000, ¿cuánto? ¿99 hasta puede ser? Entonces ellos ya tenían un camino, ¿no?, recorrido, y lo que podían, si quieren. Lo que pasa es que, claro, cuando se hacía en aquel momento no se tenía a lo mejor una base robusta, teórica o de implementación clara. Entonces, lo que ofrece este documento también es que aquellas que hayan empezado puedan reorientarlo hacia un modelo teórico pues más robusto, ¿no?, que les dé unas bases más sólidas. Deciros que este documento está basado en la guía EVA, aquí tenemos a Eva Guijarro, la guía de iniciación a la gobernanza del dato de Local Red, que se hizo el año pasado, creo que fue, ¿verdad, Eva?, que ya indicaba las bases, unas pinceladas de lo que tenía que ser la implementación de la gobernanza del dato en el sector público en general. Lo que hemos hecho con este documento es desarrollar y completar de forma más clara este documento para que sea más extenso y, por tanto, recorra todas las acciones que hay que implementar en este sentido. Y también deciros que está basado en el modelo DAMA, y esto porque también reconocemos, de alguna manera, claramente, el rol, ¿no?, que tiene la Generalitat de Cataluña en establecer las bases de lo que tiene que ser la administración digital en Cataluña. Y, por tanto, el modelo que ya tienen aprobado en la Generalitat del año 2023 se basa en el modelo DAMA, y, por tanto, nosotros hemos seguido esa estela para dotar de más coherencia global a todo el conjunto. ¿Qué contiene este documento? Por una parte, como os decía, tiene una parte teórica muy clara, y como se basa en el modelo DAMA, en la metodología DAMA, parte de 3 ejes: el eje personas, el eje procesos y el eje tecnología. Y dentro de cada eje pues, se han identificado todas aquellas actuaciones por las que hay que transitar necesariamente en algún momento. Sabemos que
completar ese modelo algunos nos vamos a jubilar en el intento, pero que están perfectamente definidas todas esas actuaciones. De manera que la fotografía es completa. Si uno sigue todo esto y lo acaba completando, tiene un modelo perfecto de gobernanza del dato. Deciros que aparte de este itinerario completo, también identifica unas tareas previas, es decir, antes de ponernos en materia tenemos que saber en qué nivel de madurez estamos en cada organización. Por tanto, también nos proporciona un cuestionario que nos ayuda a establecer esa fotografía del estado y de la realidad, ¿no?, que nos encontramos en cuanto a madurez del dato. Por último, también nos propone una hoja de ruta, es decir, a todo ese itinerario. Todas esas son millones de actuaciones, o sea, es una cosa terrible, porque tiene que ser así, no porque queramos complicarlo, sino que tenemos esto definido. Tenemos la hoja de ruta, que podemos a este itinerario pues, incorporarle dos cosas, planificación y asignación de recursos. Cómo vamos a financiar cada línea de las que aparecen en la hoja de ruta. Como os decía, esto sería la parte teórica. Pero también tenemos documentos, hemos identificado con Eva unos anexos que nos ayudaban a concretar, ¿no?, y a tener unos documentos tipo que nos van a ayudar a aprobar el despliegue, ¿no?, que necesitamos. Pues nosotros también proporcionamos estos documentos tipo. Tenemos a lo mejor, tenemos un modelo, ¿no?, que nos ayuda a aterrizar ese modelo de gobernanza del dato en cada administración. Tenemos unas cláusulas tipo para la contratación de tecnologías para que nos ayuden al principio aquel, ¿no?, consolidar el principio de neutralidad tecnológica. ¿Cómo es de ella la otra? ¿Cómo era? El principio de... es igual, no me sale igual. Soberanía tecnológica, ¿puede ser? Sí. Este principio. Pues tenemos una serie de cláusulas y de modelos que nos ayudan a configurarlo. Luego, por fin, tenemos también un modelo para aterrizar, concreto de hoja de ruta. Por tanto, vocación didáctica clarísima de este modelo, teoría clara, documentos a disposición también de los ayuntamientos para aterrizar su modelo concreto. Tercer documento. Y aquí... es donde mis grandes compañeras que han formado parte de un grupo de trabajo que estamos muy, 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 muy satisfechos en Local Red y os felicitamos, que forman Ana de la Fragua, Sonia Camanforte, Francesca Jiménez del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Lluís Cermeno de la Generalitat de Cataluña y Josep Conejo de la Diputación de Barcelona. Son primeras espadas, digamos, de la archivística y la gestión documental catalanas. Ahora paso la palabra a Ana, que nos va a concretar y un poco a explicar cómo hemos enfocado esta política y cómo la hemos diseñado. Bueno, primero de todo, decir que la política, ya el nombre es diferente. Política de gestión de la información. No política de gestión de los documentos electrónicos, ni de los documentos en papel, ni de los expedientes. Ya la concepción de cómo tiene que ser la política es totalmente diferente. Otro punto importante, la política de gestión de la información incluye los documentos, incluye lo que nos obliga a tener a todos la norma técnica de interoperabilidad, pero esta política que aspira a ser una política que nos permita gestionar el ciclo de vida de la información. Y con eso estamos hablando desde un documento, un expediente, un dato, un dataset. Es decir, las políticas que tenemos actualmente, que nos plantea el Estado para poder interoperar, tienen una frontera, tienen un marco. Y nosotros creemos que lo que necesitamos no es una política para interoperar, es una política para poder gestionar toda esa información que tenemos en nuestras organizaciones. ¿Qué tenemos que hacer con los datos que tenemos? ¿Qué tenemos que hacer con los datasets que creamos de nuestros portales de transparencia para reutilizar? ¿Cómo tenemos que gestionar toda esta información? Y toda esta información a lo largo del ciclo de vida, desde que se piensan, desde que se diseñan, desde que se conciben, hasta que los evaluamos, los eliminamos, los preservamos. Y todo eso a la vez que estamos gestionando documentos, expedientes, series. Por tanto, ya el marco ya es muy diferente. Hablamos de información, no de documentos.
y electrónicos. Ya esto, documento electrónico, ya suena como un poco viejuno, ¿no? Ya lo hemos pasado, esta es una etapa ya pasada, ¿no? ¿Y cuál es también la gran innovación que tenemos en esta política? ¿Cómo la hemos concebido? Actualmente las políticas que hay están mucho basados en los procesos clásicos de captura, registro, y nosotros hemos pensado, ¿nosotros gestionamos la información así? ¿O antes de capturar o registrar, pensamos, diseñamos cómo tiene que ser ese procedimiento, cómo tiene que ser ese expediente, cómo tiene que ser ese dataset, cómo tiene que ser esos datos? Es decir, la concepción ya cambia. Ya no nos dedicamos a percibir una política con los clásicos procedimientos, sino que pasamos en cómo diseñamos. Nosotros siempre hemos de pensar que la gestión de la información, la gestión documental, la archivística, pongámosle el nombre que queramos, que ya entraremos luego, lo primero que hacemos es analizar y diseñar. Ya diseñamos en la protección de datos, ya diseñamos la seguridad. Pues también cómo tiene que ser la información, cómo tiene que ser su ciclo de vida, cómo la evaluación, la preservación, la protección de datos, la seguridad, ya nos influye en el diseño, en cómo lo haremos. Y por tanto, esta manera diferente de estructurar y de concebir la política nos hizo dar un salto hacia adelante respecto a lo que eran las políticas de las normas técnicas. Y otro punto que yo creo que es imprescindible y para mí es uno de los grandes valores es un esquema de metadatos. Ahora tenemos el esquema de metadatos que nos da el Estado para interoperar. Básico, muy básico. Pero, ¿qué pasa con la gestión? Está muy bien como intercambiar, pero ¿intercambiamos mucho o sobre todo gestionamos? Bueno, pues esta propuesta de esquema, que luego Sonia nos lo explicará, incorpora la gestión de la información, la gestión de los datos, de los datasets. ¿Qué metadatos? ¿Son los mismos los metadatos para un dato que para un dataset? ¿O para un expediente? ¿O para una serie? Bueno, pues le damos una vuelta. Y aquí os pongo un poco el índice de la política para que veáis que hemos cogido el mundo de los datos, ¿no? Sobre todo basados en el mundo DAMA, ¿no? Con las personas, los procesos, la tecnología, y lo hemos cruzado con lo que es el análisis de un procedimiento, ¿no? Y hemos incorporado la política tradicional con la política que queremos nosotros, que es la de gestión de la información, mezclando los datos, y hemos hecho un modelo de política que creemos que será muy interesante que la gente lo adquiera, ¿no? Donde hablamos de personas, de liderazgo, de roles, de compromisos, de capacitación, de formación, que esto ya un poco ya venía hablando la política que nos planteaba el Estado. La manera de gestionar el ciclo de vida de la información a partir de un diseño, de un análisis, de una aprobación, de una implementación, de un seguimiento y una evaluación. Aquí se propone cómo implantar, cómo diseñar, cómo evaluar toda la política, ¿vale? Y el tercer bloque, que es en el tecnológico, ¿no? Que hacemos una propuesta de los grandes requisitos que tiene que ver la tecnología para poder implantar la política. Y a todo esto tenemos los anexos que comentábamos, ¿no? Del esquema, y sobre todo yo creo que también es muy interesante los instrumentos. Nosotros decimos que para implantar esta política necesitamos un conjunto de instrumentos, donde hay los clásicos del mundo de la archivística y de la gestión documental, los que nos piden para los datos y los que de otras competencias, no, de otras disciplinas, ¿no? Son necesarios. Por ejemplo, necesitamos un cuadro de clasificación y un catálogo de procedimientos, un catálogo de tipologías documentales, un catálogo de datos y documentos interoperables, este esquema que hemos estado hablando, un calendario de disposición, un registro de eliminación, un glosario de negocio, un inventario de datos,
un diccionario de datos, un catálogo de datos y un registro de actividades de tratamiento. Todos estos instrumentos para nosotros son necesarios, no todos son imprescindibles y al final tú los vas desarrollando y lo vas integrando en tu política a medida que está lo suficiente madura para tener. Seguramente los que no estén tanto desarrollado toda la parte de datos, pues no tendrán a lo mejor un inventario de datos ni un diccionario, pero sí que intentarán hacer un glosario o un catálogo. Bueno, es como un poco ir desarrollando todos estos instrumentos que para nosotros son necesarios. Y aquí le paso la palabra a mi compañera, Sonia. Gracias, Ana. Bueno, uno de los instrumentos que hemos considerado esenciales dentro de la fase de diseño es el esquema de metadatos. Venimos hablando todo el rato de tratamiento integral de activos digitales. La política en su introducción ya recoge que tendremos un tratamiento integral de todos estos activos digitales que entendemos por toda la información que genera una administración, que gestiona una administración, una organización. En este sentido, el esquema no podía quedar al margen. Teníamos que incorporar también todo este tratamiento integral de los activos digitales, entendiendo documentos, datos, datasets. En ese sentido, lo que hemos intentado es esto, evolucionar desde un modelo centrado más en la gestión del dato a un modelo más amplio y orientado al dato, ¿no? Conectando así la gestión documental con la ciencia de los datos. Aquí ponemos enfocado en entidad documento. La base que hemos tomado es el esquema de metadatos que emana de la norma técnica de interoperabilidad de política de gestión del documento electrónico. Este esquema lo que hace es que reconoce una serie de entidades, ¿no? Entidad documento, entidad agente, entidad actividad, regulación. Nosotros hemos puesto el foco en este esquema entidad documento, que es lo que más nos interpela, porque cada una de estas entidades tiene diferentes categorías. Aquí hemos puesto un trocito del esquema, ¿no? Las categorías que el esquema recoge de entidad documento, pues es esto, ¿no? Los fondos, la serie documental, expediente y documento. Nosotros hemos incorporado dos categorías más, datos y datasets. Esta es una de las incorporaciones, la parte innovadora que hemos aplicado. Otra de ellas es que a todas las categorías, o sea, el esquema de metadatos tiene 32 elementos. A estos elementos, que son los metadatos que aplica, tienen subelementos. Nosotros lo que hemos hecho es incorporar 2 elementos nuevos más y algunos subelementos. ¿Con qué finalidad? Con la que hablaba antes Ana. Los elementos que hemos incorporado es más de gestión, no tanto de interoperabilidad. Uno es la generación de IA, si el dato se genera mediante inteligencia artificial, y otro es de aplicación. ¿Qué aplicación ha generado ese dato, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que hemos considerado que necesitábamos incorporar y ahí lo hemos puesto. Pim, pam. Y después hemos incorporado diferentes subelementos. Aquí, por ejemplo, en el elemento órgano, en el esquema de la norma, es un único elemento que no tiene subelementos. Pues aquí hemos incorporado subelementos porque nos hemos encontrado que, claro, en el grupo de trabajo tenéis que tener en cuenta que provenimos de diferentes administraciones, ¿no? Generalitat, Diputación y Administración local. Y cada uno tiene unas necesidades en su organización que cubrir. Entonces, ahí pues, hemos detectado que para unos ya nos iba bien tal y como estaba, pero para otros no. Y el ejemplo de órgano lo refleja, ¿no? En mi organización, aquí el valor que tenemos que incorporar es el DIR 3. Yo en mi organización tenemos un DIR 3 para cada uno de los departamentos. Yo ahí coloco el DIR 3 del servicio de archivo y ya sé exactamente quién lo ha hecho. En San Feliu, por ejemplo, tienen un DIR 3 para todo el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Necesitábamos desplegar todo lo que es el producto de unidad productora, porque si no, para toda la información del metadato de órgano siempre recoge la que es ayuntamiento. Otro ejemplo, tipología documental. Nosotros en Cataluña sí que utilizamos las tipologías documentales que marca el Estado, pero la Generalitat amplió el catálogo de tipologías documentales, que es muy extenso y que hemos aplicado en nuestras organizaciones. Por tanto, necesitamos 2 valores, la del Estado y la de Cataluña. Pues aquí hemos bajado estos subelementos.
Estas son las dos incorporaciones que hemos hecho con el objetivo de tener un tratamiento integral de todos los activos digitales. ¿Qué nos hemos encontrado o qué podemos explicar del grupo de trabajo, ¿no? Los desafíos que nos hemos encontrado, pues esto, al ser personas que trabajamos en diferentes administraciones, ha habido debates interesantes y que en muchas ocasiones no eran coincidentes, ¿no? En el tema de los datasets, ¿qué es un dataset? ¿Por qué se genera? ¿Qué finalidad tiene? ¿Es de reutilización? ¿Es de consulta? Todo lo que hacemos de consulta son datasets y esto lo hemos ido pues, debatiendo, que en algunas ocasiones uno que decía que sí, otro que no. Ha sido enriquecedor porque llegas hasta llegar a un consenso, pues no es fácil, la verdad, igual que el dato, ¿no? ¿Aplica este metadato a dato? Estamos hablando de conceptos algo abstractos, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo considero que ha ido bien, ¿no? Y de aquí el elemento que hemos incorporado. Deciros que bueno, el esquema de metadatos, igual que el del Estado, es un documento recomendable. Para nosotros es un imprescindible dentro de la fase de diseño y que tendríamos que incorporar en la aplicación de la política de gestión de la información. Es un documento vivo, con aspectos de mejora, como porque lo que sirve para hoy, vete a saber mañana qué incorporación tenemos que hacer. Recomendamos, evidentemente, que se adquieran las organizaciones y sí que es verdad que no en todas tendremos que elegir los mismos elementos y subelementos. Cada organización tendrá que aplicar un perfil de aplicación en función de sus necesidades. Es un documento flexible. Evidentemente, la norma la norma técnica de documento electrónico y de expediente electrónico te marcan los metadatos mínimos obligatorios. Estos no hay discusión, pero los otros, pues ahí que podemos jugar en función de las necesidades, como nos ha pasado con la compañera Ana. Y en principio hasta aquí mi intervención. No sé si tengo micro. Sí, gracias. Bueno, después de hablar de todo eso, sobre todo la política. La política ha sido un tema interesante que tratar. A mí se me ocurren... Tengo una inquietud. ¿Algún archivero técnico de gestión documental en la sala? Hombre, ¿dos? Pero Pilar vale por 5, ¿no? Pilar vale por 5, está bien. Claro, yo me hacía preguntas, yo con todos estos cracks de la gestión documental, yo allí, ¿no? Allí en medio, que más o menos voy entendiendo, pero no a su nivel, obviamente, yo pensaba, y yo os lo planteo a vosotras, ¿tiene sentido que la normativa actual, que las normas técnicas de interoperabilidad, hablen de política del documento electrónico en esta nueva era que estamos ya transitando de manera clara? Que hablen de documento electrónico, es que a mí me chirría muchísimo esto. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que no. Es un poco radical, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que decía antes, el documento ya lo hemos superado. Porque ¿qué es un documento? ¿Qué tiene un documento? Bueno, actualmente. Actualmente. ¿Y hacia dónde vamos? Claro que hay sitios que comentaban esta mañana. No, es que aún gestionan papel. Bueno, sí, pero ¿cómo utilizamos ese papel, no? Cuando pensamos, o cómo utilizamos los PDFs. Pero en el fondo, ¿cómo creamos un documento? Bueno, yo creo que la palabra documento es que tiene que evolucionar, exacto. Tiene que cambiar, ¿no? Y tenemos que ir hacia una nueva concepción. Es decir, no puede ser que en el 2024 nos hablen de la política de documento electrónico. Esto venía en la anterior versión. Ahora pues necesitamos que nos den solución para otros objetos digitales, para otros elementos que tenemos. Porque datos tenemos todos. Estamos diciendo, no, la inteligencia artificial, ¿cómo la utilizamos? Bueno, aquí todo el mundo hace virguerías, pero las miserias reales, ¿cómo gestionamos esto? Necesitamos un marco, una política que nos diga. Y que nos den el documento, yo creo que va tarde. La versión está muy bien, es muy enriquecedora, pero creo que hemos de ir más para allá. Y en este ir más para allá ante las necesidades es donde hemos planteado justamente hablar de política de gestión de la información en un sentido amplio. Luego ya entraremos a definir qué es... Bueno, sí, perdón, ya, vale. ¿Y vuestra disciplina? Señoras que sois archiveras, técnicas de gestión documental.
¿Esto tiene sentido? Es decir, ¿os tenéis que quedar ahí, o sea, al final de la cadena, archivando, ¿no? La típica imagen, cuando se va la luz, exacto, la típica, ¿no? De la señora con el moño ahí, con los papeles. Es decir, ¿vuestra disciplina tiene que evolucionar? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? A ver. A nivel de gestión documental. ¿A quién pertenecen? Los datos a la organización. Vale, ¿quién los gestiona? A ver, en línea de lo que hablaba Ana, nosotros ya hemos puesto política de gestión de la información, no gestión del dato, ¿no? Es evidente que gestionamos mucho más que documentos. Gestionamos información, ya sea documentos, expediente, dato, dataset. Yo creo que sí, que tenemos que ir... La profesión, la archivística tradicional, está muy focalizada en la gestión de los datos. Yo creo que todavía la gestión es esencial, la gestión documental todavía está ahí, pero sí que es verdad que tenemos que evolucionar y conectarla con la ciencia, el gobierno del dato, la ciencia del dato, porque es donde vamos. El día a día, o sea, en los archivos ya hay datasets. Los dejamos al margen porque esto no nos pertoca. Sí que es verdad que es salir de nuestra zona de confort. El tema ¿Qué hacemos con los informáticos? No sé, pues nada, nos vamos a tomar un café estupendo. O sea, yo trabajo diariamente con los informáticos. No, es verdad, o sea, tenemos que trabajar de la mano, yo creo, es una gestión. Históricamente el mundo del dato ha sido un territorio enfocado a otras disciplinas, o sea, que trabajan otras disciplinas, como los informáticos, gente de estadística, de matemáticas. Y la gente de los archivos pues, están ahí, pero bueno, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí con sus rollos, sus gafas? Pues gestionamos. Información de todo tipo. Evidentemente hay archivos históricos que gestionan datos. Está claro, a día de hoy todavía gestionamos datos, pero es verdad que con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial de un documento, ya podemos, de información no estructurada, podemos sacar información estructurada. O sea que nos tenemos que poner ahí porque en la gestión de la información nos pertoca. Tenemos un campo, una parte, toda no. Todos los informáticos tampoco. Yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio, que cada uno, evidentemente no somos... Bueno, ahora hay muchos nombres para todo tipo. El gobierno del dato crea unos nuevos perfiles que yo no estoy capacitada, evidentemente, pero tengo otras capacidades que puedo aportar, ¿no? Yo y mi profesión, evidentemente, ¿no? Como entidad, yo sola con todo contra poder. Bueno, no sé, yo creo que tenemos que evolucionar, ¿no? y seguramente en el mundo de la archivística aplicar nuevas metodologías, porque esto también es una política, además, hemos puesto en la parte de personas, hemos puesto las diferentes responsabilidades que tienen que tener sobre la gestión de la información de los diferentes perfiles y las diferentes capacitaciones y las diferentes formaciones y requisitos que tienen que tener. Es decir, al final es un trabajo de todos, donde nosotros también formamos parte. Sí. Y formamos parte desde el inicio y desde el diseño, no desde el final, ¿no? Pues yo ahí hay una señorita me está diciendo que ya, por favor, terminemos y nos ha ido, lo hemos clavado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y esperemos que quien quiera utilice, por favor, este tridente, porque no, realmente son documentos que entendemos que son muy, muy potentes y que merecen mucho la pena y que utilizarlos de forma conjunta va a favorecer muchas cosas, ¿eh? La integridad, y la coherencia global, la interoperabilidad, es importantísimo, que luego nos llenamos la boca de hablar de interoperabilidad, pero cada uno es de su padre y de su madre y cada uno utiliza sus metodologías. Local Red en su función de dar coherencia un poco, ¿no? a todo este sistema, pues ahí estamos ofreciendo estos documentos y ya está, nos callamos. Muchas gracias por atendernos.